Ok. Bueno, en clases pasadas estuvimos viendo desde grafos, cómo recorrer grafos y usarlos básicamente, a unas aplicaciones particulares, como puede ser el caso de orden topológico, como puede ser el caso de grafos bipartitos, otros ejercicios varios que se pueden usar. O sea, hay muchas aplicaciones de grafos en general, para que se den una idea, para que vean que no les miento. O sea, miren, este es un parcial de la materia que sigue y atrás tiene un grafo. Estoy dando una piña en la cara. Y tiene muchas aplicaciones directas e indirectas en distintas ramas, materias, etc. Lo que vamos a ver ahora es otra aplicación más y vamos a empezar a darle un poquito de valor a eso que habíamos mencionado en su momento cuando empezamos a ver grafos, que era el tema de los pesos, ¿sí? Hasta ahora los pesos no los estamos usando. Bueno, la idea es empezar a usarlos. Vamos a hablar del caso más básico, que es hablar de lo que se llama camino mínimo dentro de un grafo. Es decir, mi problema es el siguiente: yo tengo un grafo, tengo un vértice de origen y quiero ver cuál es el camino más corto para llegar desde un vértice hacia los demás, o uno en particular, ¿sí? Vamos a ver que todas nuestras variantes, calcularlo para uno en específico, para todos es más o menos lo mismo. En todo caso, optimizamos un poquito si es para uno en particular, pero a priori vamos a decir hacia todos los demás. Pues vemos qué variantes, qué diferencia necesitamos en el caso de que sea uno específico, ¿sí? Entonces, supongamos que inicialmente yo tengo mi grafo no pesado, es decir, no tengo pesos. Mi camino más corto en este contexto va a estar dado por, la menor cantidad de saltos, ¿sí? Es decir, la menor cantidad de pasos que tengo que hacer, la menor cantidad de aristas que tengo que cruzar. Todo lo que estoy diciendo son equivalencias, ¿sí? Es lo mismo que si tuviéramos todos pesos 1, si quisiéramos, ¿sí? O todos pesos iguales en realidad. No tienen por qué ser 1, pero es todo lo mismo, ¿sí? Donde me da lo mismo una arista que la otra o cosas por el estilo. En ese contexto, en este en particular, nosotros ya deberíamos poder resolver ese problema. ¿Cómo podremos resolverlo? O sea, poder obtener todos los caminos mínimos desde un vértice hacia otro, o una representación de los caminos mínimos. No tienen por qué ser, ya tenerlos todos calculados, pero algo que ya nos permita hacerlo. ¿Con qué algoritmo podremos hacerlo? Bien, con BFS. O sea, BFS, si vamos viendo radialmente, necesariamente va a llegar a los vértices lo antes que pueda, ¿sí? En función de los saltos. Esto que hace que en este caso solamente va a tener 2, en el peor de los casos. No hay ningún vértice que esté a 3. Podemos tener uno a 3 si de repente tuviéramos, acá otro vértice, y ¿sí? Todos los vértices van a estar a 1 o 2, salvo el origen, que va a estar a 0, ¿sí? Entonces, con BFS yo puedo obtener, primero, el diccionario de orden lo podemos ya directamente renombrar y llamarlo diccionario de distancias en este contexto, y vamos a tener directamente cuál es la distancia mínima desde cada vértice a cada otro. La distancia de B va a terminar siendo 1, ¿sí? La distancia de D va a terminar siendo 2 en este contexto, ¿sí? Siempre y cuando estamos hablando de distancia porque consideramos el grafo no pesado o lo que fuera. Y el diccionario de padres me permite reconstruir esos caminos, ¿sí? Lo podemos hacer iterativo, recursivamente, es lo mismo. No es necesario ya tenerlos ya calculados, es como, ya tengo que ver el camino de A, B, de A, C, etcétera, porque eso puede ser medio ineficiente. O sea, puede demorar mucho, y si yo necesito un camino después en particular, reconstruítelo ese, no te reconstruyas todo. Se pueden hacer cosas para decir, si ya reconstruí todos estos, etcétera, me obvio algunas cosas, pero de todas formas, es innecesario. Entonces, solamente con tener la representación del diccionario de padres ya tenemos una forma fácil de reconstruir los caminos, y eso es suficiente. E incluso eso es lo que vamos a conseguir también con otros algoritmos, y va a estar todo bien. Entonces, ya una vez que la realidad es que si mi grafo es no pesado, BFS es una muy buena solución, ¿sí? Ya directamente vamos por BFS y ya está. Vamos a ver otras soluciones. O sea, la de BFS solamente sirve si el grafo es no pesado. Si el grafo es pesado, no me sirve en absoluto, porque en ningún momento BFS tiene en cuenta los pesos, así que si el grafo es pesado, no va a servir.
Ahora, si el grafo es pesado, vamos a usar otros algoritmos y vamos a ver, bueno, que también andan esos algoritmos, y con también me refiero a complejidad. Y después vamos a ver, bueno, tal vez puedo usar ese algoritmo en todos los casos, incluso cuando es no pesado y nos conviene o lo que fuere, o no. ¿Sí? Entonces vamos a ver un primer algoritmo, ¿sí? Pero primero, un segundito, que acá me voy a poner mis pesos, ya los tengo puestos así. Esto parece cualquier cosa, vamos a ver. 3, 5, no, sí, perdonen que estoy un poquito en duda, pasa que agregué un vértice a lo que tengo acá y entonces se me está complicando un poquito el seguirlo bien. 7, 1, 2, 7. Ok, listo. Entonces, visto y considerando este grafo con los pesos, lo que nosotros queremos es el camino más corto para llegar desde A, vamos a considerar A nuestro origen, hacia todos los demás. ¿Sí? El algoritmo obviamente funciona igual, no importa dónde empiece, pero... Y vale aclarar, este algoritmo funciona tanto para dirigidos como no dirigidos. Las dos cosas. Yo lo estoy haciendo acá con uno no dirigido, pero es lo mismo. Funciona de la misma forma. No hay que cambiarle una sola coma para que funcione diferente. Dicho eso, les pregunto a ustedes, ¿qué se les ocurre? Por cualquier cosa, si yo, por ejemplo, hago el camino de A a B y de B a D, o sea, elijo hacer ese camino porque a mí me pintó, ese camino pesa 4, porque lo estoy sumando. Es lo que me cuesta de A a B y después más lo que me cuesta de B a D. Si hago ese camino, si hago otro, por ejemplo, A, B, E, D, me cuesta 3 más 4 más 6. ¿Sí? Entonces, en ese caso me cuesta 13. Yo quiero, para cada destino posible, la mejor alternativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes de hacer? Discutamos alternativas. Es probable que se les ocurra algo muy parecido a lo que vamos a terminar haciendo, o incluso que se parezca mucho a un algoritmo que vamos a ver la clase que viene, que no resuelve exactamente el mismo problema, pero que como que anda por ahí. Entonces, quiero escucharles las ideas a ustedes, a ver qué podemos sacar. Si no, les doy directamente yo la solución, que construyamos algo. O sea, yo puedo preguntarle al grafo si dos vértices son adyacentes y puedo preguntarle, sabiendo que el grafo es pesado, bueno, ¿cuál es el peso de esta arista, de esa unión entre esos dos vértices? O sea, vos decís, metemos todas las aristas en un heap. Empecemos. O sea, metemos todas las aristas en un heap. Ok. En un heap de mínimos, de máximos, para... Bien, metemos todas las aristas en un heap. Acá tenemos un pequeño problema y es que obviamente las primeras aristas que van a salir son B y D y C y E. ¿Sí? Son las dos aristas de peso 1. No está mal ir pensando por este lado. El problema es, ok, supongamos que B y D sale. ¿Qué hacemos? Marcamos esta arista. Ahora, primer problema. ¿Yo estoy marcando que voy de B a D o de D a B? ¿En qué sentido voy? Porque no me da lo mismo. ¿Quién es el padre? Porque yo cuando quiera reconstruir el camino necesito saber, bueno, estoy yendo de B a D o de D a B. Este es no dirigido, pero el tema es que si yo ya sé, yo cuando quiera reconstruir los caminos, yo quiero ir de A a D. No me da lo mismo si esa arista la estoy usando para ir de B a D o de D a B. No da lo mismo. O sea, claramente no voy a usar la arista en los dos sentidos, porque hacer ida y vuelta no tiene mucho sentido. Pero... Y ahí perdemos un poquito de localidad. Incluso supongamos que el grafo fuera dirigido y entonces ese problema no existe. El problema que tenemos ahí es, ¿realmente esa arista nos conviene? Uno puede decir, sí, obvio que sí.
Voy a tratar de... Voy a poner un problema. Supongamos que todo es peso 1. Es un cuadrado. Empezamos, yo encolo todas las aristas en un heap de mínimos y puede salir cualquiera. Podrían salir estas dos primero. Tranquilamente podría salir una primero y después la otra, o sea, no importa cuál, pero me refiero a que salen estas dos antes que estas dos. Y si uno se fija en lo que sea que yo construya como camino mínimo, solamente voy a necesitar una de estas dos. Y necesito sí o sí estas dos, para construir el camino mínimo hacia todos. O sea, si yo me fijo cuál puede ser mis caminos mínimos, seguro de A a B y de A, o sea, hasta B y hasta C es el camino directo, ¿sí? O sea, es directo. Pero hasta D es, bueno, simplemente elegí una de las dos. El tema es que si yo meto todas las aristas adentro del heap, así, sin más, el gran problema que puedo tener es, bueno, yo perdí contexto desde donde yo quería empezar, pueden salirme estas dos primero, y yo, o sea, no necesito usar ninguna de las, o sea, puedo usar una sola de esas dos. La otra ya no me sirve, y si yo tengo que elegir tres, si yo termino eligiendo esta y esta, no tengo el camino mínimo entre estas dos. Ese es el problema. ¿Sí? Ahí el problema que tengo es que no tengo contexto. Yo necesito empezar por A, sí o sí. A es el que está en distancia cero y es por el que tengo que empezar. Es mi origen. Hay otros problemas, eso es más parecido, no es exactamente igual, pero es más parecido a un problema que vamos a ver en la clase, que viene donde no necesitamos ese contexto, porque el vértice A no es el importante. ¿Sí? Eso va a servir para otro problema. Entonces, pero ya vemos que lo que sí tiene de bueno pensarlo así es, ok, necesito ir consiguiendo mínimos de cosas. Meter todo, o sea, meter toda la carne del asador no me sirve. Necesito ir haciéndolo un poco más progresivo. ¿Cómo podríamos ir haciéndolo para hacerlo un poco más progresivo? Bien, o sea, básicamente yo lo que puedo hacer es, hagamos todos los DFS posibles, ¿sí? O sea, es un DFS donde, ok, anda por este vecino y hagamos el DFS. Y ese recursivamente va a decir, bueno, voy por el primero y este voy por el primero siempre que no esté visitado. Terminamos y vamos actualizando un diccionario que tenga las distancias y los padres. Vuelvo, cuando vaya volviendo en la recursividad tendría que... O sea, vos estás diciendo hagamos todos los DFS. Yo digo cómo deberíamos hacerlo. O sea, voy a seguir tu misma idea, solo yo lo pongo en un poco más algorítmico, que es a medida que yo voy haciendo los DFS, vuelvo en la recursividad, voy por otro. Y cada vez que yo termino en un vértice, digo, ya no está más visitado. Así lo puedo ir a recorrer por otro lado. Esa es la forma de implementarlo. Ese es otro tema que se llama backtracking, que es un tema de teoría de algoritmos, que es cómo cómo obtengo todas las posibles soluciones de algo. Soluciones válidas. En este caso, todos los posibles recorridos de DFS. El problema de eso, ¿cuál es? Bien, la complejidad. Eso tarda un huevo. ¿Cuánto? Más o menos, si lo quieren ver, o sea, no es exactamente así, pero si lo quieren ver, es casi como si vemos todos los DFS, son todos los posibles órdenes en el que puedo, o sea, órdenes no me refiero a complejidad, me refiero literalmente a orden, en los que puedo recorrer a los vértices. Que en el muy peor de los casos no es exactamente así porque el grafo no es completo, pero en el peor de los casos podría ser que pueda recorrer en todas las permutaciones posibles. O sea, voy primero por A, B, C, D, E, F. No puedo hacer exactamente así. Lo estoy súper simplificando nada más porque el resultado después termina siendo el mismo. Que es que si puedo hacer todas las permutaciones posibles, es una cantidad factorial en la cantidad de vértices. Y factorial es, bueno, a nivel complejidad lo podemos directamente simplificar en exponencial. Y eso tarda mucho. ¿Sí? Es básicamente probemos todos los caminos posibles, ¿sí? Y veamos cuál de todos para cada vértice es el mejor. Eso va a dar una solución siempre. Y esta técnica de, bueno, cómo encontrar soluciones se llama fuerza bruta. ¿Sí? De vuelta, es un tema que se ve en teoría de algoritmos. Para algunos problemas no nos queda otra que hacer algo como eso. No es que todos los problemas se puedan resolver de una forma un poco más feliz que eso. No los hay. Hay problemas con grafos, con un grafo como este, que tranquilamente yo les digo, así con estos mismos pesos yo les puedo plantear otro problema y decirles, resuélvemelo, y no les va a quedar otra que probar todas las alternativas, de una u otra forma.
Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, ok, hagamos lo mejor que eso. Esa es una solución, es válida, va a funcionar. Ahora hagamos lo mejor porque queremos que termine hoy. Ese es el gran problema. Si tarda exponencial, va a tardar un montón. Y eso vale lo mismo, no importa si lo hago DFS o BFS, solamente que DFS es más fácil de, justamente al hacer los recursivos, es más fácil probar todas las alternativas. BFS costaría muchísimo más y el código se las regalo. Sí. Hago BFS y arranco con el escenario de padres, como siempre, el escenario de instancias, es el de orden, digo que A tiene instancias cero, que A es cero. Bien. Y el resto se resuelve en nada. Y bueno, voy a dar los adyacentes, ¿cuánto nos trae de B a 3? Bueno, la distancia de B es 3. Pero ponele así, todo el... Ok. B, pongámosle que estaba en el infinito, no importa. Y nos damos cuenta, ¡ay! Encontré un camino. Antes no había y ahora hay. Listo. ¿Qué hacemos con B? Lo deberíamos encolar en algún lado, me imagino yo, para hacer como el BFS que estábamos diciendo antes. Ok, lo encolamos. Supongamos que desencolamos B y vemos a D. ¿Qué hacemos? O sea, vemos a D, que no había camino hasta ahora. Estamos viendo, no importa. Estamos viendo, desencolo B, veo sus adyacentes, o vemos A por ahora, veamos D. Veo D, pregunto, ¿cómo la distancia de B? El micro más 2 es más grande que la distancia de B, 3. Entonces, la distancia de B hacia la distancia de B con el peso. Bien, o sea que en este caso D quedaría por este camino a distancia 4. Bien, ok, ya tenemos una forma de empezar a hacer esto. O sea, tenemos un B, podemos empezar por una idea similar a BFS, todo muy parecido a BFS, ¿sí? Todo como lo estábamos haciendo antes, salvo por una pequeña diferencia que es, ok, ahora, en vez de que la distancia te quede como la distancia de B más 1, o sea, la distancia de mi padre más 1, hagamos que la distancia sea la distancia de mi padre, pero más el peso que nos une. ¿Por qué? Porque supongamos que ese sea el camino correcto. O sea, lo podemos ver que lo es, pero más allá de si lo es o no. La distancia para llegar a D es ¿cuánto me costó llegar hasta mi padre? B, cuanto sea que sea eso. Más, bueno, ¿cuánto me cuesta ir desde B hasta D? Hacer ese paso extra. ¿Sí? Es, ok, ¿cuánto me llevo hasta B? Más este paso extra. ¿Sí? Y con eso estamos calculando la distancia. Bien. El único problema que tenemos al hacer esto es que estamos haciendo un BFS y no estamos teniendo en cuenta las distancias y puede ser que nos pase algo como lo siguiente. Supongamos que tengo algo así, ¿sí? Un grafo completo de 3 vértices. Voy a poner peso 1, peso 400, peso 1. Acá tenemos un pequeño problema, que es el siguiente. Yo encolo A, ¿sí? Desencolo y veo sus dos adyacentes. No había camino hacia B. Así que, bueno, ahora le queda que el peso es 1. Bien. Y no había peso hacia C. O sea, no había, podemos, no sé, después definimos cómo definimos eso. Pero no había camino hasta C. No estaba visitado. ¿Sí? Podemos decir eso. No estaba visitado, como en BFS. Al no estar visitado, decimos, bueno, y ahora tu camino pesa 400. Ok, listo, encolo. Desencolo B. ¿Sí? Desencolo B. Y voy a ver, che, ahora tengo esta otra lista, pero C ya está visitado. Lo mismo en Disney. No hacemos nada. Nos queda que C está a distancia 400 cuando, mirando el grafo, está a distancia 2. Así que esto no va a funcionar así nomás. ¿Qué deberíamos entonces hacer en este caso? Para resolver este caso puntual. Bien, o sea, vemos, ok, C tiene un costo de 400, su padre es el que sea, no importa. Yo puedo ver que me fijo, che, ok, todo muy bueno con el camino que encontraste antes, ok, pesa 400. Ok, fijémonos por acá, por este camino, ¿cuánto pesa? A ver, el camino hasta C por este lado, o sea,
ABC. Es el costo hasta B, que ya lo tenemos calculado, es 1, más 1 por este otro peso acá, ¿sí? 2. Este camino es efectivamente mejor que el que teníamos antes, ¿sí? Entonces, podemos actualizar. Y ahí tendríamos que volver a encolar. El problema de volver a encolar es que, ya vemos, o sea, C ahora mismo en la cola está 2 veces, ¿sí? Yo acá estoy teniendo que permitir volver a encolar cosas. Supónganse que yo hubiese hecho al revés. O sea, todo esto dependió de una cuestión de azar, claramente. Yo encolé primero B y después C. Supongamos que lo hago al revés. Encolo C y después B. Da lo mismo, porque yo simplemente le pido al grafo los adyacentes de A, me los da en algún orden. Ok, hagámoslo por C. Encolamos a C y después encolamos a B, todo lo mismo está ahí. Desencolo C. ¿Sí? Desencolo C, me fijo si puedo actualizar a B, no puedo. ¿Por qué? Porque por este camino la distancia es 401, por este lado 1, no voy a actualizar nada. Está perfecto, ese es el resultado correcto. Cuando desencole B, voy a ver que puedo actualizar a C, buenísimo, lo voy a volver a encolar. El problema que tiene eso es, estoy volviendo a encolar vértices. Yo en ningún momento puedo decir, che, a este vértice ya lo vi, no es necesario que lo veas más. No puedo, y puedo terminar reencolando todos los vértices. Por cada arista que yo actualice, voy a terminar reencolando todos, pudiendo volver a actualizarlos, reencolando a todos. O sea, puedo empezar a ponerles una configuración muy estrambótica, donde realmente termine encolando todo el tiempo, todos los vértices, menos uno. Siempre hay uno que no va a ser necesario. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque va a demorar mucho. No va a demorar exponencial, pero va a tender a ser una cosa medio cuadrática. ¿Sí? O un O de E por B, o una cosa medio rara que no queremos. No queremos. ¿Sí? Ok. Supongamos que yo tengo encolados a B y a C, con peso 1 y 400, perdón, distancia 1 y 400. ¿Cuál sé yo por seguro? Pero por seguro, no hay forma. Que seguro si está bien. ¿Cuál de los dos seguro está bien? Que no hay forma en la cual yo configure esto de cual yo saco a este vértice y no lo voy a volver a encolar. Yo estoy seguro. ¿Por qué? O sea, en este caso sí, pero ¿por qué en particular? Porque entre B y A no hay nada. No es el mismo. O sea, tú quieres llegar de A a C, ¿verdad? No, yo quiero llegar de A a todos los demás. Quiero saber cómo es para llegar de A a todos los demás. ¿Sí? En particular, nosotros sabemos que, viendo el grafo, la forma eficiente es ir de A a B para hasta B y hacer ABC para C. ¿Sí? Todos tienen dos entradas, dos aristas, todo simétrico. El problema es el siguiente: yo encolo B y C. O sea, yo empiezo en A, veo sus adyacentes, encolo B y C. ¿Cuál de los dos yo sé por seguro, por una cuestión de los números, de la numerología? ¿Quién seguro puedo sacar y no va a volver a entrar? Es B. ¿Pero por qué B sí o sí en este contexto? ¿Cuál es la particularidad de B respecto a C? Tiene el peso mínimo entre B y C. Tiene el peso más chico. Supongamos que agrego esto. ¿Sí? 5. El que yo sé por seguro, solamente viendo lo que yo ya vi, que no voy a tener que actualizar, es B. ¿Por qué? Porque yo no sé después si D tiene o no adyacentes. Podemos agregarle más adyacentes, ¿sí? Puedo ponerle, no sé, una cosa acá. Pongámosle... Voy a ponerle 2, para que vean que sí se puede actualizar. Pero fíjense que acá depende de cómo es el peso de esa otra arista. O sea, evidentemente la mejor forma para llegar a D es hacer A, B, C, D, que pesa 4. ¿Sí? Si en cambio esa arista entre C y D pesara 5, ese camino no sería el más eficiente y sería entre A y D. Entonces, evidentemente nos falta información. Entonces, con lo que yo ya tengo encolado hasta acá, yo no puedo saber nada al respecto de D, pero sí puedo saber algo respecto a B, porque es el mínimo. ¿Sí? Al ser el mínimo, la distancia mínima, yo digo, listo, ya está, sale. No va a volver a encolarse desde acá en más. Puede ser que esté encolado ahí en el medio porque apareció por otro lado, pero no va a pasar. O sea, este vértice, al yo sacarlo ya está, terminó. Este vértice no es necesario verlo más, el más chico de todos. ¿Por qué? Porque, a ver,
Si yo estoy sacando siempre el mínimo, ¿sí? Esto ya medio les está diciendo cuál estructura de datos tenemos que usar, ¿no? Pero si yo estoy siempre sacando el mínimo, sale con la menor distancia posible. Si yo desde este vértice veo... A ver, evidentemente todos los demás vértices tienen peor distancia o la misma en el peor de los casos, ¿sí? En el peor de los casos tienen la misma distancia que B, ¿sí? Nadie tiene más chico. Y si yo desde B encolo, o sea, veo sus aristas, ¿sí? Solamente voy a encolar cosas más pesadas. Nunca voy a encolar cosas menos pesadas. Entonces nunca voy a encontrar un camino que sea mejor. Porque nunca voy a lograr haber reducido siempre y cuando los pesos sean positivos. Importante. Y eso es una restricción importante en el problema, que ahora después lo vamos a mencionar. Pero por ahora quedémonos con todos los pesos son positivos, ¿sí? Entonces, si yo saco a B, que es el más chico, sé que no va a haber nada que lo actualice. Es imposible, es matemáticamente imposible por el simple hecho de que si todo es positivo y yo saqué el mínimo, todo lo que venga después es más grande o en el peor caso igual, y cualquier otra arista que lo conecte no lo va a reducir. O sea, cualquier arista que todavía no haya visto no lo va a reducir. Entonces no lo voy a volver a encolar porque yo solo encolo cuando mejoro, ¿sí? Entonces, mi idea acá va a ser entonces usar un heap de mínimos, mínimos por distancia, ¿sí? Entonces, yo desencolo el más chico. Ya sé que a ese no tengo forma de actualizarlo. Listo. De esa forma, yo no voy a tener esas cosas. Yo puedo terminar reencolando cosas que ya estén encoladas, sí, pero no cosas que hayan salido. Entonces, eso no va a ser problema y va a estar todo bien manejado. Y ahora después vamos a hablar de cómo queda la complejidad, va a quedar todo muy lindo. Pero ese es esencialmente el algoritmo que vamos a aplicar. Es un BFS con esta modificación donde vamos a usar un heap. Bánquenme, porque este algoritmo tiene nombre de la persona que lo inventó. No es un algoritmo súper wow, la realidad, porque incluso hay cuatrimestres donde surgen cosas. Fíjense que discutiéndolo un rato, ustedes ya empezaron a tirar ideas, puntas. Son personas que están haciendo su segunda materia de computación. Evidentemente esto, o sea, imagínense que no es el algoritmo más super wow, pero alguien lo inventó y le puso su nombre. Este tipo es mucho más importante que solamente esto, este es el conocido como algoritmo de Dijkstra. Importante, el algoritmo de caminos míos. Nosotros lo vamos a llamar algoritmo de Dijkstra. Si quieren decirle Dijkstra, está todo bien. Ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. Si ven grabaciones de otro cuatrimestre, voy diciendo Dijkstra/Dijkstra, no sé. Si necesitan ayuda para saber cómo escribirlo, fíjense que viene IJK, como en el abecedario o como los índices de matrices que usamos en álgebra y todo lo demás, ¿sí? IJK. Y después Stra, que es fácil, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el algoritmo de Dijkstra. Hay rumores de cómo se inventó el tipo muy importante en informática, especialmente en computación, en lo que es pura y exclusivamente ciencia. Incluso cosas de semánticas en computación y cosas por el estilo. El tipo hizo muchas cosas. Tenía un pequeño defecto, por lo menos así visible, que es que era, por lo que tengo entendido, era alcohólico. Incluso creo que murió por eso. Y bueno, hay chistes, rumores, diciendo que el tipo inventó este algoritmo tratando de llegar lo antes posible a su casa para que, bueno, no lo fajen y demostrar que no estaba borracho. Evidentemente falló. Pero bueno, esos son los rumores. Pueden buscarlo en internet, está lleno de esto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a tener las distancias y los padres. Si lo estoy poniendo al revés, que como lo puse antes, es solo una cuestión de cómo lo estoy dibujando. No hay ninguna... Donde inicialmente a A lo vamos a poner en distancia 0, el padre de A es nadie, y todos los demás vértices van a estar en infinito. ¿Cómo representamos ese infinito? ¿Cómo lo usamos? No tiene por qué estar literalmente puesto infinito. También puede usar, depende del lenguaje, puede existir eso o no. Eso, viste, cosa de cómo uno lo implementa. Lo que importa es el concepto. Uno después puede decir, bueno, en vez de un infinito me fijo si está en un diccionario, qué sé yo, eso, no sé, esos son detalles muy de implementación. No cambia la esencia del algoritmo. Entonces, inicialmente vamos a poner que todos están en infinito. Infinito, C infinito,
infinito y G infinito. Ok. Y lo que vamos a tener acá es un heap dando vueltas. Acá voy a empezar a cambiar de color para... No. Vamos a tener un heap de mínimos. De vuelta, acá no me voy a poner a hacer up heaps, down heaps y cosas por el estilo, porque yo acá lo estoy usando del lado de Bárbara, así que yo lo veo como una bolsa de gatos. Entonces, inicialmente vamos a encolar al vértice A con distancia 0, ¿sí? Porque usamos la distancia para comparar. Después, en caso de distancias iguales, si queremos desempatar o no, la verdad que no me importa. Entonces, primero, esto va a ser muy parecido a BFS, pero bueno, en vez de usar una cola usamos un heap que está ponderado por las distancias y donde, bueno, vamos a tener en cuenta las distancias para actualizar. Ok, entonces, desencolamos A. Vemos sus adyacentes. Vemos, díganme ustedes cuál primero no va a cambiar mucho el resultado. C. Vemos C. Listo. C. Vemos su distancia. C está en infinito hasta ahora. Ok. Y por este lado yo puedo hacer la distancia de A más el peso entre A y C, 5. O sea, la distancia de 0 más la distancia entre A y C es 5. Total 5. ¿Eso es mejor que lo que tenía yo antes? Bueno, evidentemente sí, porque antes tenía infinito. Bueno, entonces actualizo quién es el padre de C, que es A, y su distancia, que puede volverse a actualizar en el futuro, pero por ahora está así. Y lo encolamos. C con distancia 5. Y vamos a hacer lo mismo para B, que obviamente también está en infinito, así que no va a ser muy diferente. B, bien. Ok, terminé de ver A. Desencolo. ¿A quién desencolo? ¿A B o a C? B, que era la conclusión que habíamos sacado antes, tenemos que sacar al más chico, ¿sí? Estamos usando un heap de mínimos. Entonces, desencolo B. Veo los adyacentes. Tiene 3. Veamos que esto no va a afectar ningún resultado. Vemos la distancia entre B y A, ¿sí? Ok. Yo lo que estoy diciendo es, veamos cuánto me cuesta llegar a A desde B, habiendo llegado a B. Ok, la distancia de B es 3. Más lo que me cuesta llegar a A, otro 3 más, cuesta 6. ¿Eso es mejor que lo que tenía yo antes? Veamos ahí. ¿Cuánto es la distancia de A hasta ahora? 0. Evidentemente, si yo empiezo en A, me conviene quedarme en A que ir a B y volver a A. ¿Tiene sentido? Bueno, nada más estamos corroborando que lo obvio funciona. Ok. Veamos el resto de los adyacentes. Veamos D nada más para ir de arriba a abajo. Vemos que D está en infinito. La distancia de B a D es 1. Perdón, el peso entre B y D es 1, más el peso que la distancia que yo ya venía carreando, 3. ¿Sí? Entonces, la distancia de D viniendo por este camino es la distancia hasta llegar a B más la distancia hasta llegar a D. ¿Sí? O sea, más el peso ese que hay en cuestión. Que en total suma 4, que es mejor que lo que yo tenía antes. 4. Y lo encolo. Y va a ser muy parecido obviamente con E, porque E está todavía en infinito, entonces nos va a dar 7. Bien. Desencolamos. ¿A quién desencolamos? A D, no a C. O sea, C queda ahí, sí, tal vez queda como la última arista de ser desencolada, o no, depende. ¿Sí? Desencolamos a D y vemos sus adyacentes. Voy a obviar la de D a B, que obviamente hacer ida y vuelta, voy a obviarme los idas y vueltas, ¿sí? Pero no es que hay que considerarlo como un caso particular aparte, no es necesario, simplemente va a dar que funciona. ¿Sí? Entonces, listo, descontamos B, que no va a actualizarse. Ok, vamos de D a E. La distancia de D es 4, o sea, haber llegado hasta D hasta ahora es 4. No hay mejor forma para llegar hasta D, es imposible. Yo lo acabo de desencolar de heap, no voy a encontrar mejor forma. Ok, buenísimo. La distancia desde hasta E, fíjense que ahí está lo importante. Yo no voy a tener que volver a ver esta arista de D a E en el futuro.
O sea, puede ser que sí cuando desencole a E, pero digo, no voy a volver a ver de D a E qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque yo ya desencolé a D, nunca voy a poder actualizar más de una vez por este lado, ¿sí? Si D me quedó encolado varias veces, si lo considero, no importa porque solamente voy a actualizar una sola vez. Pero el punto es este, yo en el problema anterior cuando estamos en una cola y reencolábamos cosas, el problema es que yo podía volver a sacar en ese algoritmo, yo iba a sacar a D tal vez varias veces, cada vez más actualizado, y yo tenía que ir actualizando a E en función de eso, cada vez. Ese es el problema. Yo como ahora que desencolé a D, ya sé que por seguro no hay forma de mejor para llegar a D, estoy viendo sus aristas en el mejor momento, no antes. Ahí es donde se está optimizando el algoritmo, está funcionando más rápido, ¿sí? Entonces, veo la arista de D a E. D, peso 4, distancia 4, más 6, 10. Y esta distancia 7. Ya sabemos que, listo, no sirve. Y de vuelta, repito, esta arista nunca, o sea, no es que, bueno, tenemos que ver en el futuro a ver si D queda mejor y ahí esta arista sí termina ayudando, porque no va a pasar, nunca. Porque D no puede ser mejorado que lo que ya está. Entonces, listo. Y vemos a F, como F por ahora está en infinito, bueno, sí, lo vamos a actualizar, nos va a quedar 11. ¿Sí? Porque es D está en distancia 4, más 7 del peso de la arista, 11. Y encolamos a F con peso 11. Bien, desencolo. ¿A quién desencolo? C. Bien, desencolo C, finalmente. Listo. Desencolo C. Me fijo todos sus adyacentes, voy a, por supuesto, obviar a A para hacerlo más rápido. Vemos la arista de C a E. Voy a hacer de arriba para abajo nada más. Vemos de C a E. Vemos que la distancia a E es 7, pero si voy por este camino vale 6. ¿Por qué? Porque la distancia AC es 5 más 1 del peso de la arista, 6. Entonces, acá por primera vez lo que voy a terminar haciendo es actualizar. Exactamente igual que antes. Y encolo. Si yo tuviera la primitiva de actualizar, podría, o sea, de NGIP, ¿sí? Yo podría usar la primitiva de actualizar y ya está. Vamos a ver que eso no nos va a cambiar la complejidad ni menos el resultado. Sí. Si tenés igual distancia, ¿qué sale? Alguno. Da igual. Evidentemente, si tenés dos vértices diferentes de igual distancia, es imposible que... Evidentemente los dos van a terminar saliendo y va a ser esa la distancia final y está todo bien. Es imposible que encuentres que de alguna manera uno termine... No puede cambiar el resultado porque siempre que las aristas sean positivas. Eso es muy importante. Después discutimos qué pasa con las aristas negativas. Ok. Encolamos a E nuevamente. Vemos a F. F, vamos a tener distancia 5 más 4, 9. Es mejor que lo que yo tenía antes. También actualizo. 9. C. Encolo a F de peso 9. Bien. Y vemos que G estaba en infinito, así que por supuesto. Bien. Desencolo. ¿A quién desencolo? E con peso 6. Fíjense que yo nunca no uso esto después, más allá de esto. Podría usarlo, podría no usarlo, no va a cambiar mucho. O sea, podemos usar esto, o sea, este valor de acá, o podemos usar el que sea que tenga yo cargado acá. Es lo mismo, van a ver que no va a cambiar nada. Saco E con peso 6 y me fijo sus adyacentes nuevamente. Veamos. Voy a ir de B, D, F y C. B. Vemos que la distancia E es 6 más 4, 10. No es mejor que la de B. Listo. D. 6 más 6, 12. No es mejor que la de D, que es 4. Listo. F. 6 más 2, 8. Es mejor que la que teníamos antes. Bien. Voy a borrar un poquito acá para... ¿Quién me faltó encolar? ¿Perdón? Ah, sí, perdón. G peso 2. Gracias. Listo. Y acá actualizo a F con peso 8 y que su padre es E. Bien. Acá es, perdón si no se ve claro, es un 8. ¿Sí? Bien.
Y vemos a C. Evidentemente no va a funcionar porque es el padre, pero lo hacemos. 6 más 1, 7. No es mejor que lo que tengo para C. Listo. No hago nada. Desencolo. ¿A quién desencolo? A E nuevamente. Uy, ¿esto lo va a romper? A ver. Esto no va a romper nada. No importa si lo... Porque fíjense que tengo F un par de veces. Me faltó encolar F con peso 8. Incluso. Esto no va a romper porque si yo ahora me fijo de vuelta los adyacentes, no los voy a actualizar. Ya lo hice antes. O sea, no puedo reactualizar. El peso, la distancia no cambió. Así que no va a pasar nada. Los que se actualizaron ya se actualizaron y los que no lo voy a lograr actualizar ahora. La matemática es determinística, así que no vamos a tener ningún problema. O sea, hay dos alternativas. Si uso el valor que tengo acá, me va a dar lo mismo de antes. Listo, ya está, no voy a cambiar. Y si uso el valor que tengo acá, porque esto es una definición de implementación, menos todavía porque es un número más grande. En cualquiera de los dos casos no cambia nada, ningún resultado va a cambiar, lo cual está bueno. O sea, voy a hacer una iteración más, bueno, mala suerte, no cambia nada. Podemos también tener un conjunto de che, ya salieron y evitarlo hacer. No va a cambiar nada y no va a cambiar la complejidad. Si alguien lo quiere hacer porque está ajustando tuercas y quiere que ande aún más rápido, puede hacerlo, no importa. Ok, desencolamos ahora a F con peso 8, ¿sí? Vemos sus adyacentes. A E, que su padre, por supuesto, no lo va a actualizar. Nos vamos a fijar a C. C es su abuelo, menos todavía, pero no importa. Nos fijamos. F está con peso 8 más 4, 12. Por supuesto que no actualiza. Vemos F con D, tampoco, porque estamos 8 más 7, 15. No. Pero vemos F con G y vemos 8 más 2, 10. Es mejor que 12. Entonces su padre es F. ¿Sí? Y encolo nuevamente G con 10. Bueno, ahora, a partir de ahora, yo desencolo F con 9, no va a actualizar nada, por supuesto. G con 10, ¿sí? Y vamos a ver que no actualiza ninguno, porque G es el que está más distante. Entonces, evidentemente, no va a actualizar a nadie, ¿sí? O sea, suma 12 para F, suma 17 para C, no va a actualizar a nadie. Lo mismo para F con 11, que ya lo hicimos, y G con 12. Y con eso, y acá voy a borrar lo que tengo hecho con el heap para que no moleste más. Y con eso ya tenemos el diccionario de padres que corresponde al camino mínimo. Que incluso si lo redibujamos, si pongo a ver, lo que me terminaría quedando es A con B, C, E y D, F y G. Muy diferente a lo que habría dado con BFS, por ejemplo, ¿sí? Y acá podemos incluso agregar los pesos para que veamos más gráficamente. 1, 2, 2, ¿sí? Que se note que estoy eligiendo esta arista de peso 5 y no esta arista de peso 4. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a mí el que me importa es no elegir las aristas más chicas. ¿Sí? Eso eventualmente vamos a echar un poquito la clase que viene por otro problema, pero acá necesitamos sí o sí centrándonos en A, que nos optimice los caminos desde A. ¿Sí? Y eso es todo respecto a este algoritmo, no tiene ninguna otra vuelta. Ahora, ¿se entendió cómo funciona? Y cuándo se actualiza y todo lo demás y todos estos pasos que acabo de hacer. Bien. Mi siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es la complejidad de esto? Más allá de después veamos el código no va a cambiar mucho y no con respecto a otras cosas, tenemos que analizar cuál es la complejidad. Realmente, ya les voy spoileando algo, no es ODB más C porque tenemos un heap y no una cola, así que hay algo. ¿Sí? Tenemos un ODB, pongámosle,
Esos son los de TDA. Tenemos un ODB para inicializar todo. Ok, listo, olvidémonos de... Ahora quedémonos con la parte del ciclo. El ciclo que encola y desencola cosas del heap, ¿sí? Evidentemente va a haber un logaritmo o algo, cosas por el estilo, pero a ver. ¿Qué es lo que yo termino estando encolando? Yo encolo vértices, sí, pero no escolo un vértice una y solo una vez. Evidentemente lo acabamos de ver que un vértice se encoló más de una vez. Pero ¿cuál es el máximo de veces que en total encolo cosas? Yo encolo, ¿en qué momento encolo? Cuando estoy analizando ¿qué? ¿Una qué? Una arista. En el peor de los casos, no va a pasar. Pero el peor de los casos, encolo por cada arista. Por todas las aristas siempre termino actualizando. No va a pasar, pero estoy poniendo una cota superior y eso es suficiente. Entonces, si yo estoy metiendo cosas en un heap que va a terminar teniendo... Ah, sí, no me traje el proyector de TDA. Si yo termino encolando cosas en el heap, al final del día, bueno, vamos a tener una complejidad o de log para esa parte, ¿sí? Porque yo estoy metiendo cosas en un heap progresivamente, etc. Uno podría afilar más el ojo y tal vez encontrar una mejor cota, más ajustada, pero lo vamos a hacer de otra forma. Ya que yo estoy acotando superiormente, ¿sí? Porque yo puedo... reemplazar algo por algo que lo haga más grande, porque yo estoy buscando una cota superior. Yo les voy a mostrar un truco en el cual yo muevo algo para arriba y termina cayendo para abajo. Es buenísimo. En el peor de los casos, la cantidad de aristas es la cantidad de vértices al cuadrado, más o menos, una complejidad, algo por el estilo, ¿sí? O sea, eso en el peor de los casos. Entonces, esto es cierto. O sea, esto es cierto por el simple hecho de que la notación O es una cota superior. Si yo te acoto con 3, te estoy acotando con 5. ¿Sí? Esto es cierto. No importa cuántos realmente sean las aristas. Es cierto que B cuadrado te acota aún más, o sea, más grande que la cantidad de aristas. Ok. Ahora aprovechamos que los logaritmos tienen una cierta magia donde te bajan los exponentes. Y pasa esto. Solamente estoy aprovechando las propiedades de los logaritmos. Y como las constantes no me importan, nos termina quedando log B. En particular podemos decir que el algoritmo de Dijkstra es O de B más el log B. El B es por la parte inicial donde inicialicé esto de acá, ¿sí? En todos los vértices en cero, en infinito y todo lo demás. Esta parte de acá, si la quieren obviar, no nos molesta porque al final del día estamos considerando de todas formas un grafo medianamente conexo o lo que fuera. ¿Sí? Pero si lo quieren agregar está bien, si no lo agregan, la parte principal es esta de acá. ¿Sí? Yo se los pongo acá completo, pero no lo que ustedes... Ahí no nos ponemos... Si nos ponemos muy técnicos podemos seguir explayándonos en por qué sería una, por qué sería la otra. Hasta acá estamos, o sea, evidentemente esto es no es como BFS, anda un poquito peor, pero nos resuelve el problema. Ok. Punto número 1, si el grafo es no pesado, ¿funciona el algoritmo de Dijkstra? Bueno, depende, si tengo la posibilidad de ver los pesos y que todos sean unos, va a funcionar. Si lo adapto para que si el grafo es no pesado, bueno, yo mismo lo considero como que los pesos son 1, va a funcionar. No hay ninguna razón para que el algoritmo no funcione. El tema es que es al pedo, porque si BFS anda más rápido y anda igual de bien, ¿por qué voy a usar algo que es más lento? No hay ninguna razón, ¿sí? Entonces, cuando el grafo es no pesado, BFS. Bien, anda tan rápido como se puede. Cuando el grafo es pesado, usamos el algoritmo de Dijkstra. De vuelta, sea dirigido o no dirigido. Supongamos que yo tengo acá otra componente conexa en el contexto de un grafo no dirigido. Fíjense que acá tengo K, L, W,
etc. ¿Sí? Supónganse que tengo ahí otra componente conexa. ¿A qué distancia van? Y supónganse que estoy viendo los caminos mínimos desde el vértice A. ¿A qué distancia van a quedar K, L y W? Infinito. ¿Y está bien ese resultado? Sí, porque ¿cuál es la distancia hasta? Y no puede llegar a infinito. Es una muy buena representación. Bien, el algoritmo de Dijkstra nos dice todo. Bien. Eso funciona. Está todo bien. Ok. Eso funcionaría, incluso, supónganse que ahora nada más me centro en esta componente de acá con 3 vértices, ¿sí? Supónganse que tengo esto. Tengo algunos pesos, no importa qué pesos, ¿sí? Y empiezo en el vértice K. W también me va a quedar infinito, ¿sí? Suponiendo en este caso un grafo dirigido. Porque yo empiezo en K, voy a llegar a L con los pesos, no importa el algoritmo. Esto también vale para BFS. Es lo mismo, porque yo nunca voy a llegar a W. Porque de vuelta no existe camino desde K a W en este grafo dirigido. Por ende está bien que me dé infinito. BFS, Dijkstra, no importa el algoritmo que fuere. Así que está bien. Ahora, nosotros dijimos, esto tiene una pequeña restricción y es que el grafo tiene que tener pesos positivos. Si fueran 0 también funciona, no hay ningún problema con los ceros. Vamos con los vértices con aristas negativas. ¿Qué pasa si yo tengo esta arista acá? Ya vimos que el algoritmo no funciona, pero hablemos de más allá de este algoritmo. Pensemos que hay un algoritmo que pudiera tal vez. Supongamos que yo tengo... ¿Cuál es el camino mínimo de A a B? O de A a C, no le hace quisiera. De cualquiera. De A a B, de A a C, de A a cualquiera. En este contexto, grafo no dirigido. ¿Cuál es el camino mínimo? Supónganse que todo esto... O sea, los pesos son plata que te tienen que tenés que pagar en el peaje. Porque son, no sé, rutas, lo que fuere. Hay que pagar plata en el peaje. Pongamos lo que están en otra moneda y no la nuestra, ¿no? Pero por alguna situación, ahí voy, una situación, no sé, de protesta o lo que fuere, los que están entre A y B dicen, por acá los que pasen, nosotros les pagamos para que pasen por acá. Así hacemos quilombo todo, no sé. ¿Cuál es el camino mínimo? O sea, el camino que me asegure gastar la menor cantidad de plata. Sí. Si yo les digo que ustedes que se encuentran con esta situación, ¿qué harían ustedes como personas inteligentes? Dicen, voy de A a B, de B a A, de A a B, de B a A, y veo cómo voy ganando más millones y millones, o sea, a medida que voy haciendo A, B, A, B, A, B. En un grafo no dirigido, si hay aristas negativas, no hay solución. O sea, directamente no hay solución al problema de caminos mínimos si hay aristas negativas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el camino mínimo? Menos infinito para todos. Bueno, ¿cómo hago para llegar de A a C? Bueno, de A a C, anda, de A a B, quédate ciclando infinitamente y algún día vas a ir a C, pero por ahora no. Como que evidentemente hay un problema ahí, ¿no? De vuelta, supongamos que esto fuera plata, si estábamos hablando de tiempo, no vamos a hablar de bucles, no hay agujeros de gusano ni nada por el estilo, pero incluso, no sé si teorizamos, bueno, eventualmente vamos a llegar a los dinosaurios y después llegaremos a no sé, con el bicho ese que creó toda la vida y todo lo demás, y bueno. Entonces, de vuelta, grafo no dirigido, aristas negativas, ya está, no hay solución. El problema no tiene solución, no es que el algoritmo falla, el problema no tiene solución. Punto. Ahora, en particular, Dijkstra puede, dependiendo de la implementación, bueno, no, mentira, Dijkstra se va a quedar trabado. Dijkstra en un grafo no dirigido con pesos negativos se queda trabado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va a encontrar mejora. Y es como, está haciendo lo que nosotros estamos planteando, que es, che, me conviene ir mejorando y mejorando y lo va a encontrar todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el algoritmo de Dijkstra directamente trula. Ok, supongamos que el grafo es dirigido, ¿sí? Es decir, no puedo, tal vez sí, pero no puedo necesariamente hacer voy y vuelvo, ¿sí? ¿Qué condición tiene que cumplir ese grafo para que sí haya solución? Porque tal vez, bueno, supongamos que acá... Bien, ahí hay una cuestión, que no tenga ciclos. Evidentemente yo tal vez puedo ir de A a B y que me queda en distancia negativa y está todo bien, pero el problema son los ciclos, o sea que yo pueda volver a hacerlo.
Ahora, si el ciclo es positivo, no necesariamente es un problema. Porque ahí no me conviene seguir pegando vueltas, porque sigo gastando plata. ¿Sí? El problema es si yo encuentro un ciclo negativo. O sea, si yo encuentro esta forma de hacer ir y volver, que se me vayan acumulando negatividad. ¿Sí? Entonces, en un grafo dirigido con pesos negativos, puede existir solución. Si hay aristas, o sea, que haya aristas negativas no implica que no haya solución. Si supónganse que, de vuelta, como uno es el peaje de un lado y el peaje del otro, pero solamente el peaje de un lado es el que hizo este problema, el del otro lado dice, no, yo en esta no me meto, los pesos son diferentes, ida y vuelta, todo lo demás, no sé, lo que fuere, ¿sí? Entonces, evidentemente el problema potencialmente tiene solución, incluso alguien que dice, no, mira, yo voy por acá, también ganando plata. Lo voy a hacer otro día después, pero no hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que, el problema de que el algoritmo de Dijkstra tiene dos potenciales problemas. Depende cómo esté implementado, pueden pasar dos cosas. Una, que tarde mucho más. Y la otra es que dé un resultado incorrecto. ¿Sí? Esto depende un poco cómo están implementados el algoritmo en sí. O sea, yo les comenté cómo es el algoritmo, la receta en general. Pero hay detalles, como les comenté, que el infinito, que el diccionario, que si actualizo esto o hago lo otro, que si uso el heap actualizar o reencolo. Y ese tipo de cosas son detalles que no cambian al núcleo del algoritmo, pero pueden hacer que en un caso o no termine nunca el algoritmo, perdón, en un caso de grafo dirigido va a terminar. El problema es que dé resultado incorrecto, ¿sí? O que tarda un montón, porque reencola cosas. En el otro caso simplemente no los reencola. Eso que le dijimos, imagínate, me estoy obviando cosas, entonces cuando desencole algo lo meto en un conjunto de, ya lo desencolé, no sigas haciendo boludeces con este vértice. Bueno, buenísimo. Lo que les comenté antes, el grafo, si hago heap actualizar, si algo ya lo desencolé, actualizarlo no va a hacer nada. Entonces, en ese caso, podemos tener de vuelta, o que no funcione o que funcione lento. La solución que yo les voy a dar, que es cómo lo implementamos nosotros, simplemente funciona lento, pero va a terminar llegando a la solución correcta. Ahora, funciona más lento que un algoritmo que sí resuelve este problema. O sea, se considera directamente, dado estas circunstancias, que el algoritmo de Dijkstra, como sea, no funciona para grafos con pesos negativos. A tal punto que directamente con un grafo no dirigido se queda trabado. Ahora vamos a ver otro algoritmo que, punto número 1, no se queda trabado, no importa la circunstancia, funciona para todos los casos. Si el grafo es no dirigido, obviamente va a encontrar que hay un ciclo negativo, pues como no te está diciendo mucho, ¿no? Pero obviamente solamente lo vamos a aplicar en casos de grafos dirigidos que tengan aristas negativas. ¿Por qué? Porque la complejidad va a ser mucho peor. Pero a cambio, lo que va a hacer es, si el grafo es dirigido, tiene pesos negativos y hay solución, la va a encontrar bien. Y no va a ser más lento, y va a ser más rápido que Dijkstra, aunque te dé el resultado correcto. ¿Sí? Así que ganamos por los dos lados. O sea, es más rápido que Dijkstra si te llega a dar la solución correcta y te asegura que te da la solución correcta. Así que, bien. Y si no hay solución, porque hay ciclos negativos, lo va a decir. O sea, tiene una forma de darse cuenta. Entonces, voy a tomar el atrevimiento de borrar todo acá. Vamos a hablar del algoritmo de Bellman-Ford. Son dos personas. Y bánquenme que acá tengo. No, yo necesito. Bien. De vuelta, no funciona para un grafo no dirigido con pesos positivos, etc. Funciona, solamente que es mucho más lento. Así que para esos casos no lo vamos a aplicar. Es el peor 3 que vi en mucho tiempo. 3, 1.
Y vamos a empezar desde el vértice A. Entonces, acá me voy a anotar mis distancias y los padres. La parte inicial es igual. Ponemos A en cero y a los demás los podemos poner en infinito. Yo ahora no los voy a escribir para evitarme tener que escribirlos una vez al pedo. Salvo a B, que si quieren podemos ver que B va a quedar en infinito. Porque no hay forma de llegar a C. C no hay forma de llegar. Y voy a tratar de ir lo más rápido que pueda porque este algoritmo es lento. Lo primero que tenemos que hacer es obtener todas las aristas del grafo. Todas. ¿Qué orden? Es irrelevante. Podemos llegar a ordenarlas para tal vez eso nos facilite en algo, pero vamos a decir que no. Entonces, voy a poner algún orden medio arbitrario. Vamos a poner A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, A8, A9 y A10. Yo siempre me acuerdo que hay 10 aristas en este grafo. Bien. Entonces vamos a hacer B veces, vamos a ver todas las aristas. Esto es literalmente un O de B por E completo, ¿sí? Porque es vamos a hacer B veces esto que estoy por hacer ahora. Entonces, voy arista por arista viendo si puedo, usando esa arista, actualizar al destino, dado la distancia del origen. Entonces vemos A1, la arista 1, de E a D. Ok, E está a distancia infinito, D está a distancia infinito, así que E más 1, infinito más 1 es infinito, no mejoramos nada. Listo. Vamos con la arista 2, B a D, ¿sí? Infinito más 4 sigue siendo infinito, así que no actualizamos nada. Por supuesto, con la arista 3 nos va a pasar lo mismo, porque infinito menos 7 sigue siendo infinito, mala suerte. Un infinito más chico, pero infinito al fin. Y ahora vamos a la primera arista que nos cambia en algo, ¿sí? Entonces vemos de A4, de A a B, A a distancia 0 más 3, 3. Entonces B queda a distancia 3. Y su padre es A. Bien, vemos que la arista 5, por supuesto de infinito a 0 no va a mejorar nada. Vemos la arista 6, que está acá abajo, de infinito más 10 no actualiza nada. Vemos la arista 7. B está a distancia 3, 3 más 1, 4, mejor que la distancia de E en estos momentos. Bien. Uy, puse 4, era B. Bien. Vemos la arista 8. 8 no va a mejorar en nada, 9 tampoco, nunca, y 10 tampoco. ¿Sí? Sí. Porque F todavía está en infinito. Ok. Segunda iteración. Tenemos 7 nodos, tenemos que hacer 7 iteraciones. Ok. Terminamos la primera. Vamos por la segunda. Segunda iteración. Vemos la primera arista. De E a D. E está a distancia 4 más 1, 5. Mejora. Bien. Arista 2. B está a distancia 3 más 4, 7. No mejora. Fíjense que si estas aristas hubieran estado literalmente al revés, esto habría mejorado automáticamente en la misma iteración. Vemos la arista 3, de D a G. D está a distancia 4, menos 7, menos 3. Bien. Me fijo la arista 4. La arista 4 ya no va a mejorar más, porque nos va a dar lo mismo. La arista 5 tampoco, ya nunca nos va a ayudar. La arista 6. G está en distancia menos 3. Menos 3 más 10, 7. Bien. La arista 7 ya la usamos, ya mejoró.
O sea, esto podría volver a mejorar, pero como B no cambia su peso, su distancia, no va a cambiar nada. La arista 8. D está a distancia 5 más 2, 7. Me dio lo mismo. Me dio lo mismo que por el otro camino. Ya está, no hay nada más que hacer. La arista 9 no va a cambiar en nada. Y la arista 10, F está a distancia 7 menos 3, 4. No mejora la distancia de... menos 2, 5. Perdón, estaba viendo el peso de G. La distancia de G. ¿Sí? F está a distancia 7, menos 2, 5. No mejora la distancia de E. Y ya está. Si nosotros ahora hacemos una tercera iteración, vamos a ver que no cambia nada justo por cómo elegí las aristas. ¿Sí? O sea, pude haberlas elegido diferente y tal vez me tarda más. ¿Sí? Justo, de vuelta, yo elegí al azar y medio que quedó así. Creo que no se va a actualizar nada. Podemos hacer una repasada. Pero bueno, si en una iteración ya no cambia nada, significa que ya está. ¿Cómo se da cuenta el algoritmo que encontró un ciclo negativo? Ahora lo vemos. ¿Sí? Pero esto ya está, ya encontró el camino mínimo. O sea, esto lo tenemos que hacer B veces, pero si ya nos damos cuenta que no cambia, significa que ya convergió, y si ya convergió, ya está, cortamos. Y ya podemos decir, ya que tenés tu camino mínimo. Tuvimos la suerte que con 2 iteraciones fue suficiente, en general toma más. Ok, supongamos, solamente por una cuestión de argumental, ¿qué pasa esto? Supongamos incluso que estamos ya en la situación en la que estamos hoy en día, ¿sí? Con estos pesos. De repente este bajó, ¿cuánta plata nos piden en este peaje? De 10 a 1. A ver, veamos qué es lo que me pasa. Vamos por las aristas 1, 2, 3, 4, etcétera, no va a cambiar nada hasta que lleguemos a la 6, que es la que acabo de cambiar. Vamos a ver, G está a distancia menos 3, más 1, menos 2. Eso mejora la distancia de F. Menos 2. Bien. Vamos a ver que las aristas 7, 8, 9... Bueno, la 10 sí. Vamos a ver que F está a distancia menos 2, menos otros 2, menos 4. Eso mejora la distancia de E. ¿Sí? Bueno. Uy, ya. Casi. Bien. Y entonces cambia, sí, efectivamente, cambia el padre de E por F. Y acá tenemos un menos 4. Bien. Y con eso terminamos con esta iteración. Supongamos que esta era la tercera iteración, no importa. Terminé en el resultado anterior nada más para no volver de cero. Entonces, volvemos a aplicar la arista 1, veamos la arista 1. E está a distancia menos 4, más 1, menos 3. Eso mejora la situación de D. La arista 2 no va a cambiar en nada. La arista 3, veamos esto. La arista 3, D está a distancia menos 3, menos 7, menos 10. Fíjense que no cambió el padre de DG, pero sí cambió su peso. Eso ya nos está dando un indicativo medio de lo que está pasando. No cambiaste el padre, pero está cambiando la distancia. Eso puede pasar tranquilamente porque no tenemos la misma situación que antes. Porque tranquilamente D pudo haber mejorado su distancia. Eso pudo haber pasado. Incluso ya pasó antes en las iteraciones anteriores. El tema es que esto está mejorando negativamente, lo cual no está bueno. O sea, que el hecho de que yo haya encontrado un vértice al cual, no le cambié su padre, pero mejoré su distancia, no implica que haya un ciclo negativo. Claro, pero en este caso nos está dando su indicación. Entonces, la arista 4 no va a hacer nada, la arista 5 tampoco, la arista 6, veamos. G está a distancia menos 10, más 1, menos 9, mejora, y así. Si se fijan, yo voy a, como evidentemente hay un ciclo negativo, y por si alguien no lo llegó a ver, está acá. ¿Sí? Fíjense, 1, menos 7, menos 6, más 1, menos 5, menos 2, menos 7. Acá, antes, con este 10, no era negativo el ciclo. ¿Sí? Entonces, literalmente lo que está haciendo el algoritmo es encontrar que le conviene hacer esto. Entonces va actualizando los padres todo, o no las distancias nada más. El algoritmo, la forma de que tiene de darse cuenta que no tiene solución el problema, o sea que hay un ciclo negativo,
es justamente dándose cuenta que no va a converger. ¿Cómo hace esto? Bueno, si el algoritmo converge, va a tardar como mucho b veces. La demostración, eso, etcétera, bla, lo podemos ver en teoría de algoritmos porque tiene que ver con otras cosas. Cómo está catalogado este algoritmo. Pero significa que tiene que converger en esas b veces. Ahora, si un ciclo negativo no va a converger nunca. Es decir, lo único que tengo que hacer es aplicar una iteración más. Y si en esa iteración extra volvés a actualizar algo, significa que el algoritmo no converge. Y por ende hay un ciclo negativo. Y hasta podremos llegar a encontrarlo, pero es lo de menos. ¿Sí? Dicho eso, acá, más allá de esa iteración extra, es una iteración extra. Voy a hacer b más una iteraciones en el peor de los casos, donde veo todas las aristas del grafo. Las operaciones sobre diccionario son de tiempo constante, así que este algoritmo es O de B por E, que es evidentemente peor que Dijkstra. No lo vamos a aplicar si me da lo mismo. Yo voy a aplicar nada más en el caso que lo necesite. Que yo sé que por algún problema de mi dominio, las aristas pueden ser negativas. ¿Sí? Entonces, vamos un cachito a código. ¿Sí? Y el algoritmo de Dijkstra no es muy diferente a lo que ya les dije antes. ¿Sí? O sea, tenemos el diccionario de padres, el de distancias. Ahí trato de mover un poquito más. Y para cada vértice lo pongo en infinito, salvo al origen, que lo pongo en 0, y a su padre, el padre del origen, digo que es nadie. Bien. Creo un heap que va a ser de mínimos, más allá de, tómenlo como pseudocódigo, no es muy importante cómo lo hago. Y encolo al origen con su peso. ¿Sí? Acá lo pongo al revés, esto es nada más por una cuestión de Python y porque me era más fácil. Pero piénsenlo al revés, como origen con su peso y ya está. Mientras el heap no está vacío, desencolo al vértice, ¿sí? Y me fijo, esto ahora lo discutimos. Mientras, bueno, para cada una de las aristas me fijo, ¿cuál es la distancia por haber venido desde B hasta W, haciendo este camino? Me fijo, la distancia hasta B, más el peso entre B y W, y me fijo, ¿este camino mejora lo que vos ya tenías antes? Si no mejora, listo, no hacemos nada. Pero si mejora, entonces actualizamos la distancia de ese al que incide la arista, actualizamos su padre y encolamos al destino. ¿Sí? O bueno, si tengo el actualizar, tengo el actualizar. Fíjense que en el caso de que yo tuviera esta primitiva, en el heap voy a tener como mucho B vértices. ¿Sí? Pero puedo ya actualizarlos por cada arista. Ahí ya queda muy directo que yo tengo un O de E por logaritmo de B. Porque recuerden, actualizar era logarítmico de B. Incluso yo los puedo automáticamente ya meter a todos en el heap con peso infinito, salvo el origen, e irlos actualizando. Esa es la otra implementación. Entonces, mi heap en el peor de los casos tiene una cantidad B de vértices a los cuales voy a ir desencolando, pero que los puedo terminar actualizando varias veces. En el peor de los casos, todas. Entonces ahí nos queda que es O de E por logaritmo de B. No cambia, o sea, una implementación o la otra tienen la misma complejidad. En un caso es más directo de ver la complejidad y en el otro caso no, o sea, simplemente tenemos que hacer un poquito de cuentas, pero da. ¿Sí? Y hacemos esto hasta que hayamos terminado con todo el grafo y que el heap nos quede vacío. Por lo menos con esa o componente conexa o a los vértices a los que lleguemos desde el vértice, en el caso de un grafo dirigido. Esto lo agrego. Supónganse que yo tengo un destino específico al que yo quiero llegar. ¿Sí? En general esto lo discuto, no lo dejo ya escrito, pero dije, por cual ya lo dejamos, así no me olvido de paso. Supónganse que yo tengo un destino al cual yo quiero llegar. No me interesa en realidad todos los caminos hacia todos los vértices. A mí muchas veces, imagínense, la complejidad no va a cambiar en nada, porque yo no puedo saber en dónde todo el grafo puede estar. Pero si yo ya tengo un destino, muy probablemente esto sea una optimización muy interesante para hacer, si la quiero hacer. Porque imagínense que yo, por ejemplo, quiero saber cómo llegar desde acá hasta lugares cercanos a esta ubicación. No me interesa saber cómo llego de acá hasta, no sé, caminando desde acá hasta un lugarcito en San Pablo, que me queda un poco lejos, ¿no?, de acá. Entonces, no tiene sentido que se calcule, de acá a todos los lugares a donde puedes llegar, no tiene mucho sentido. Si yo tengo un destino específico, entonces en ese caso, el momento en el cual yo ya sé que no puedo mejorar lo que fue lo que discutimos antes, es
¿En qué momento yo sé que ya no puedo mejorar la distancia de este vértice? Es cuando lo desencolo. Ya está. En el momento que lo desencolé ya no lo puedo mejorar. Entonces, si yo lo estoy desencolando, listo. Ya está, terminaste. Terminaste con lo que nos interesaba. Incluso si quisiéramos, ya podremos reconstruir el camino porque eso era lo que queríamos. Pongámosle. Pero, ¿por qué no lo hago en este caso? Porque quiero ser, si bien Python me deja devolver en un caso una cosa y en otro caso otra, no lo hagan en general. No, o sea, acepten que lo que sea que les devuelva una función siempre sea lo mismo, aunque sea de tipado dinámico. No es una buena práctica. Se van a comer garrones. Yo me los he comido por no hacerlo. ¿Sí? A decir, no, bueno, a veces me devuelve un booleano y a veces me devuelve un número. Nos pasó con ese cuando estamos haciendo TP3 de algo 2, que una función a veces me devolvía un booleano y a veces me devolvía un número. No sabíamos que Python 2, en ese momento que era lo que se usaba, 0 y false eran lo mismo. Nuestro personaje se podía mover en todas las direcciones salvo la que representaba el 0, porque era como si no estuviera moviéndose. Entonces no se podía mover en diagonal para arriba. Hasta que yo no podía entender por qué funciona para todas las demás y para esta no. Bueno, era por eso. Recomendación: no hagan que una función devuelva cosas diferentes aunque sea de tipado dinámico. Aunque lo permita el lenguaje, no lo hagan. Entonces yo acá devuelvo las dos cosas y bueno, yo después veo qué hago. Entonces, esto es nada más, de vuelta, no cambia la complejidad de esto, porque al final de cuentas la complejidad no... Pero a nivel de cuando yo lo mida, me va a dar muchísimo más rápido esto, si es lo que me interesa hacer. ¿Sí? Y no hay mucho más para... Esto es el algoritmo, literalmente lo que estábamos haciendo de seguimiento. O sea, en general todos estos algoritmos que estamos haciendo deberían poder escribirlos de la descripción. Después, el algoritmo de Bellman-Ford, ¿sí? Bueno, hace lo mismo al principio, donde pone las distancias, los padres, pone que todos están en infinito salvo el origen que está en 0 y el padre de ese origen es nadie. ¿Sí? Exactamente lo mismo, no cambia una coma. Lo que cambia es que primero obtengo las aristas, el mismo algoritmo que hicimos en su momento, no cambia ninguna coma, solamente que como yo ya sé que lo voy a aplicar para grafos dirigidos, porque no tiene sentido para otro caso, anda, pero no tiene sentido, yo acá este es el algoritmo que aplica para grafos dirigidos. Fíjense que no tengo el conjunto de visitados para evitar duplicar aristas. No lo hago. Entonces, obtengo las aristas y después v veces, porque eso es lo que dice el algoritmo, hay que aplicar v veces. Para más detalle de por qué es v veces, etcétera, de vuelta, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle en teoría de algoritmos porque necesitan tener un conocimiento de algunas técnicas y cosas por el estilo. Entonces, lo que hago es, bueno, me fijo. Yo lo que definí es que las aristas tienen origen, destino y peso, y me fijo, si actualizo el peso por acá, de vuelta, es lo mismo de antes. Esto de acá es muy parecido a lo que habíamos hecho antes en Dijkstra, solamente que no es que voy usando el heap y algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, si puedo actualizar al destino por acá, o sea, me fijo la distancia al origen, hasta el vértice origen de la arista, más el peso, es mejor que la distancia del destino de la arista. Acá es origen y destino de la arista. ¿Sí? Tal vez no tuve que haberlo llamado origen porque se confunde con este acá, pero bueno. Defino que el padre del destino es el origen de la arista y que la distancia de ese destino es lo que acabo de actualizar. Y esta variable de cambio es nada más para hacer, si ya convergió, cortemos. No sigamos iterando al pedo. Como no hagamos 7 iteraciones y con 2 ya justo nos anduvo. ¿Sí? Bueno, si ya sabemos que no hubo cambio en toda una iteración, bueno, podemos ya terminar. Supongamos que iteró las v veces y ya está. Hacemos una última iteración donde si en algún momento yo podría actualizar algún vértice, lo que hago es decir, bueno, esto no tiene solución, porque hay un ciclo negativo, un ciclo que suma una cantidad negativa. Acá puedo devolver none, lanzar una excepción en Python, tirar un panic, devolver un error, lo que sea que definamos en el contexto del lenguaje que usemos, etc. ¿Sí? Y si no, devuelvo el padre y las distancias porque significa, ok, terminamos la iteración, convergió, ya está, terminamos. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver si
Acá tenemos de vuelta el caso de las fronteras, que nos va a volver a dar que, bueno, acá lo estamos aplicando sobre un grafo no dirigido, no es que importe mucho, así que nos va a dar los mismos resultados que si lo hicimos por BFS. No vamos a tener algo muy revelador. Es algo que el IGS nos va a dar, bueno, que Francia está distancia infinita, por ejemplo. ¿Sí? Ya viene acá Argentina y por allá hay Francia. Segundo. Ese chiste, por lo menos por este año, va a seguir durando. ¿Alguna consulta con esto? Si no, ya estamos. Podría dar un ejercicio, pero tengo miedo porque me parece que lo de arbitraje ni en pedo lo doy en 10 minutos, ¿no? No. Como ustedes digan, si quieren podemos cortar acá y lo vemos de darlo en la clase que viene o lo podemos dar ahora, es un ejercicio, es para ganar plata. O sea, ¿lo vamos a dar ahora o en la clase que viene? O sea, si quieren podemos hacerlo ahora o... y bueno, en todo caso, díganme ustedes, o sea, si no corto acá. Bueno, cortamos acá.